Buenos días, don Diego. Muy buenas, Ramiro, ¿cómo estamos? Pues bueno, bien y de aquella manera, porque con estos calores tampoco es de extrañar la noticia que tenemos que dar, pero después de tantas lluvias y de tener el país felizmente lleno de agua en sus pantanos, resulta que tenemos una temporada de incendios tremenda, en particular este último que ya lleva provocados, no sé si 13 fallecidos o 14. La última cifra creo que son 13. Como esto puede variar porque hay heridos bastante graves, claro. Y en fin, pues, pero vamos, lo último son 13. Y efectivamente, y creo que lo comentamos la última vez que hablamos de incendios aquí, al final lo más grave de los incendios es precisamente que haya muertes. Que haya fallecidos, claro. Porque lo demás, pues bueno, se puede arreglar. La superficie forestal en España, pese a todos estos incendios de los veranos, va aumentando año tras año. Además de verdad, ¿eh? En este caso, además de Almería, lo que hemos visto es un incendio en una zona, digamos, en la que no hay árboles o no hay bosque o no hay... No, es digamos, el monte bajo, sobre todo. Sí, no hay un material vegetal de valor ecológico, que en fin, que no vaya a crecer de aquí a un año, eso no esté prácticamente igual de como estaba antes del incendio. Y que realmente lo grave, lo peligroso, lo que no tiene solución, lo que no se arregla es precisamente eso, la pérdida de vidas humanas. Y a lo mejor pues nos debería hacer reflexionar sobre, cómo hay que tomar o qué medidas hay que tomar para proteger lo que son los núcleos urbanos, las poblaciones, los sitios donde la gente vive, y a lo mejor ya no proteger cortijo por cortijo, como en este caso, pero sí hacer un sitio, un punto al que, en caso de incendio, toda esa gente... Tener un plan de emergencia. ...pueda acudir y estar a salvo, digamos, porque esa zona esté perimetrada en el sentido que no haya materia vegetal alrededor. Es muy interesante lo que usted dice, porque va en la línea que estábamos hablando en algunos otros temas, de tener planes de emergencias específicos. Recuerdo que los planes de emergencias serios se empezaron a plantear con las nucleares, que se hicieron bien, ¿no? Se hicieron realmente unos planes, como figura que había tanta oposición ideológica, que no popular, a las nucleares, se hicieron unos planes formidables, bien hechos, vías de escape, etcétera. Claro, eso es fundamental en cualquier posible catástrofe. Decir que algo que es improbable, que la catástrofe sea un incendio en España, es una broma. Se quema, creo que es el 40% de todo el total de la UE, se quema en España. De todos los 29 países, de toda esa pedazo de mapa que es la Unión Europea, el 40% de lo que se quema en España. O sea que es como las inundaciones, oiga, que pasan cada año. Vamos a hablar sí, no, es evidente que pasan cada año. Es evidente que además se habla cada año un poco de lo mismo, del trabajo que hay que hacer durante el invierno, que no basta con poner efectivos, es decir, que los incendios lo más conveniente sería evitarlos más que aprender a combatirlos. Claro, por supuesto. Se apagan en enero, como dicen los ingenieros de montes. Tener mucho más cuidado el monte, la materia vegetal y sobre todo en las zonas alrededor de donde vive la gente, ¿no? Es decir, eso es. O sea, la emergencia y los planes de emergencia son para las personas. Eso es. Y que, bueno, pues se hagan esas limpiezas de material, combustible, pues alrededor de las zonas donde vive gente, donde hay casas, donde puede llegar ese fuego. Fíjese, déjeme que le diga que justamente leía ayer que una parte, sobre todo de la parte dramática y de los muertos, ¿no?, de los fallecidos, fue con una serie de personas que huyeron por un lugar que a ellos les parecía, porque eran conocedores, que era mejor, pero no haciendo caso de las indicaciones que estaban dando las autoridades y los bomberos, que decían de ir por otro sitio. Y fue una ratonera y ahí quedaron calcinados, creo que 3 vehículos con personas dentro. De hecho, ahora que ya, digamos, este incendio está controlado, prácticamente apagado, está la gente volviendo y lo que parece, por lo que he estado escuchando en los medios,
es que casi todas las viviendas están intactas, los núcleos de población están intactos, no se han quemado, no se han... Y a lo mejor, pues... en su casa se hubiesen salvado. Es decir, sí, si no se hubieran... Bueno, siempre cuando ocurren estas desgracias... Sí, claro, todo pasado, todo es más fácil, ¿no? Siempre es, oye, si se hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Bueno, sí, evidentemente hay que ponerse también en la piel de la gente que está viendo... Del susto que se llevan, sí. Esas olas de fuego. Están hablando los bomberos de que este incendio ha... digamos, cambiado algunas concepciones, como por ejemplo hasta ahora se pensaba, o la regla general, es que un incendio avanza 10 veces más lento que el viento que hay en ese momento. Es decir, si hay un viento de 20 kilómetros por hora, pues va a 2 kilómetros el fuego va a 2 kilómetros por hora, y en esta circunstancia, en esta ocasión, el fuego iba más rápido que el viento incluso, ¿no? Curioso, entonces, ¿no? Sí, parece que Sí, eso ha sido eso parte que decía de la... usted antes, que era el monte bajo, básicamente, sí, más que zona boscosa. Sí, es un matorral muy seco, muy seco. Muy rápido, claro. Eso es, arde muy rápido. Encima en una zona como Almería, que es prácticamente un desierto, ahí hay muy poquísima humedad en ese momento. Sí. Estamos hablando de una zona interior, no cercana al mar, con muchísimo puedes calor. coger agua y echarla rápido. Y bueno, pues como te digo, yo creo que lo que hay que, pues esos planes de emergencia de los que dices que parece que no cumplen, todos los municipios parece que están obligados por una ley nacional a tener un plan de emergencia. Sí, pero claro, hay que darles medios. O sea, a un municipio de 2.000 habitantes le pones un plan que le ocupa el 30% del presupuesto y se enarcan las cejas, claro. Y parece que solamente 2 de cada 10 municipios en España tienen esos planes, en fin, que evidentemente hay que dotarlos de medios. A lo mejor cuando estamos hablando de municipios tan pequeños, ya no es ni siquiera por medios materiales, sino por conocimientos, es decir, que sí, por soporte técnico interno, exactamente, ¿no? ¿Cómo lo que a lo mejor los que tienen que hacer ese plan de evacuación pues no son esos ayuntamientos. Tendrían que ser comunidades autónomas y diputaciones. Eso, comunidades autónomas, diputaciones o directamente la administración central, las que les diga, pues mira, el plan de evacuación es este, tenéis que hacer esto, esto y esto, porque tienen pues un conocimiento que, como todo el mundo entenderá, un ayuntamiento de 700 personas no pues no lo tiene, ¿no? Es decir, a lo mejor, oye, pues son alcaldes que hacen las cosas con su mejor voluntad, con su mejor tal, pero que tenemos que pensar que un ayuntamiento de un pueblo así, para el que no lo conozca, pues suele ser una oficina en la que está el señor alcalde y un secretario y se acabó. Y está el señor alcalde cuando no trabaja, porque no cobran. Exactamente, claro, no cobran sí. Y, en fin, bueno, pues eso, que te quiero decir que no tienen ningún medio y que a lo mejor habría que darles esos medios. Habría que pensar en otras cosas, ¿no? Eso es. El tema de las emergencias frente a catástrofes ya en España empieza a ser recurrente, insisto, el incendio y la inundación. Oiga, que en España eso pasa todos los años de Dios. Sí. Tenemos que tener eso perfectamente normalizado, ¿no? Sí. Este es un país con inundaciones y con incendios importantes. Sí. Y fíjate que incluso las inundaciones, dentro de la imprevisibilidad que tiene cualquier catástrofe de este tipo, son más previsibles en el sentido de que sabemos qué zonas se inundan cuando llueve. Sí, son siempre las mismas. Exactamente, que el agua va por aquí porque... el agua va siempre con la escritura debajo del brazo. Va siempre por el mismo sitio, no tiene... Si hay más agua, coge más sitio, pero siempre es eso. Mientras que los incendios, bueno, pues en función del viento cambian, van para allí y para acá, vuelven... Sí, hay una potencialidad porque donde no hay materia para quemar, pues no hay incendio, pero como ha dicho usted hoy, es verdad que Almería... Aunque es muy, muy seco, es verdad que es muy, muy seco, es el sitio más seco de España, con menos humedad ambiente, no solamente con menos agua, pero no tiene bosques. O sea, claro, no, bosque, y quizá, es monte bajo en general. Seguro que la lluviosidad o la alta cantidad de agua que ha caído este invierno, que ha caído también en Almería, claro, ha hecho que crezca pues un matorral más grande, más alto, más secado, del que habitualmente hay en esa zona, que digamos es muy poco, y entonces pues mire, eso ¿sabe usted cómo a principios de junio había 30.000 hectáreas quemadas y al 1 de julio, o sea que no hoy, que no estamos contando lo que ha pasado en Almería, 50.000. Sí. O
sea, en un solo mes, claro, se ha producido el 66% de lo que se había quemado inicialmente. Sí, efectivamente. Que claro, era poco, claro, lógicamente. Sí, mira, ahora mismo en España tenemos 4 grandes incendios activos. Bueno, estoy contando este de los Gallardos en Almería, que ya está prácticamente controlado, estabilizado y se está procediendo a enfriar un poco y tal. Pero tenemos un incendio importante en Teruel, en Peñarroya de Tastavins, que es el principal incendio que hay ahora mismo, con también personas evacuadas y un incendio todavía no muy bien controlado o no controlado. Tenemos otro en Rivas del Sil, en Lugo, que se declaró el sábado, continúa activo, ha afectado a una superficie más pequeña, unas 140 hectáreas, pero que durante las últimas horas ha obligado incluso a interrumpir la circulación ferroviaria por la provincia, porque hay zonas de vías que están dentro del perímetro del incendio. Y tenemos también en Tarragona, en Aiguamurcia, un nuevo incendio pues, que se ha declarado este fin de semana, que ha obligado al confinamiento preventivo de 2.500 personas y que supera ya también el centenar de hectáreas. Y en las últimas semanas, pues los que hemos tenido es unas 7.000 hectáreas quemadas en los Gallardos. Hemos tenido aquella ola de incendios que hubo en Cataluña, en Barcelona, Tarragona y Lleida, donde se quemaron... en Girona, en Las Gavarras también. Exactamente. Hemos tenido un incendio en Ezcaray, en La Rioja, y hemos tenido pues este incendio de Rivas del Sil, en Lugo. Hemos pasado ya 2 olas de calor, acabamos de salir de la segunda. Yo creo que ahora las condiciones son un poco más favorables para que no haya incendios o para que los incendios que haya sean menos destructivos, sí, pero no hay que... Es muy interesante, ha comentado usted, como ha llovido mucho, ha crecido más la hierba. Sí, el año pasado pasó un poco lo mismo. Fíjese, el año pasado también fue un gran año hidrológico. Sí, sí, efectivamente pasó lo mismo. mismo. Este año ha sido la puñeta, pero el año pasado fue muy bueno, ¿no? Sí, Veníamos de años de sequía y el año pasado fue muy bueno. Pues el año pasado fue récord histórico de superficie quemada. Sí. Superficie quemada. Fíjese, por ejemplo, este año, a principios de junio, el 1 de junio, habían quemadas 30.000 hectáreas, algo más de 30.000 hectáreas. La media histórica es de 13.000. O sea, de 13.000 se ha multiplicado por 2 veces y media, casi por 3, 2 veces y media la superficie a principio de junio. Claro, y ahora vienen las olas de calor y al principio de junio... Pues bueno, ha hecho calor, pero hasta eso, ¿no? Hasta ahí. Bueno, en junio sí, al final de junio tuvimos ya la primera ola de calor. Hablamos del 1 de junio, ¿no? Hablamos de hasta el 1 de los datos a 1 de junio. O sea, tremendo, ¿no? El año pasado se cerró con 354.000 hectáreas quemadas. O sea, peor que en el 2022, que hasta la fecha había sido el peor. El año pasado fue el récord y este año tiene pinta de que va a superarse lo del año anterior. Es decir... Por favor, señores de la Administración, señores políticos en última instancia, los planes de emergencia ya no pueden ser cara de bomberos poniendo cara de héroes pobrecitos, jugándose la vida y muriendo de vez en cuando uno y todo el mundo pensando que son maravillosos. No, los planes de emergencia tienen que ser evitar que ese heroísmo sea necesario. Claro. Los planes de emergencia, a lo mejor el incendio tiene un límite en su capacidad de ser evitado. Pero no el no poner en riesgo a las personas, en establecer cortafuegos, en dejarnos ya de puñetas ideológicas y limpiar los bosques. Saber, como decía don Diego, que lo estamos diciendo desde el mes de marzo, que estábamos diciendo, qué maravilla, cómo ha llovido, vamos a ver los incendios este año. Oiga, nosotros, humildemente, desde esta mesa estábamos diciendo eso desde el mes de marzo. ¿A nadie se le ha ocurrido que había que segar? Claro. ¿A nadie se le ha ocurrido que había que segar, lo cual es una evidencia palmaria? Por favor, vamos a coger a los ingenieros de montes y vamos a darles autoridad para que se pongan al frente de la cosa a prevenir. Sí.
Efectivamente, hay mucho trabajo de prevención que yo creo que no se está haciendo de forma adecuada. Hay factores como es la despoblación de esas zonas, Sí, claro, hay poca llamadas gente, ¿no? España vaciada o como quieras llamarla, pero también es verdad que se producen en zonas donde no estamos hablando de España vaciada. Hablábamos de esa ola de incendios en Cataluña, que no es una España vaciada, esas zonas de No, y Almería Gerona, en el interior Tarragona. no, pero la costa ahora es una zona de atracción de población, ¿eh? No está perdiendo. Efectivamente, no, pero que te quiero decir que, que Cataluña, en todo caso, es sin discusión. Las Gabarras ¿no? estaba completamente habitado. De hecho, el problema era de que era una zona muy habitada, ¿no? De hecho, o sea, totalmente. Bueno, por cerrar el tema, ¿cuál es el incendio ahora mismo vivo más importante que tenemos? Este que estábamos comentando de Peñarroya de Tastavins en Teruel. Es el que más preocupación está generando, el que está provocando que se evacúe gente, en fin. La ola de calor en principio ha pasado por eso ya, ¿no? Sí, en principio yo creo, es que no sé exactamente cuáles son las condiciones ahora mismo en Teruel, pero yo creo que es un buen momento por la bajada de las temperaturas, y si el viento no ha subido especialmente por allí, pues a lo mejor es un buen momento para poder, esa ventana de oportunidad para poder parar ese incendio, ¿no? Que Pues además, en este caso, sí que afecta a una zona de alto valor ecológico y con bosques y árboles importantes, ¿no? Que es esa zona fronteriza con Castellón y Tarragona de Teruel, ¿verdad? Eso es. Sí, es una zona muy, muy bonita, además. Bueno, amigas, amigos, ahí lo dejamos. Vamos a insistir en los meses que siguen en esa necesidad de planes de emergencia. Vamos a traer un día de estos a nuestro amigo Raúl, un super bombero especializado justamente en el análisis de emergencias, y vamos a poner que de las cosas que hay que hacer negro sobre blanco ya en el país es planes de emergencia, planes para las inundaciones, planes para los incendios, planes para los tsunamis, planes para los terremotos. O sea, si no pasa casi nunca, claro, pero eso son emergencias, porque pasan de vez en cuando. En el caso de las inundaciones y los incendios, ni eso. Pasan cada año. Amigas, amigos, volvemos, vamos a pelear.